que utilizan capacitores dentro de, son parte del funcionamiento. Em, pero tenemos algunos que son, podemos decir así, como que los básicos, ¿no? Los que eh, aparecen en muchas diferentes aplicaciones y son precisamente los que vamos a, a platicar el día de hoy, porque a partir de ellos, pues, se parten todas las demás serie de aplicaciones a las que se les llama precisamente eh, filtros. Bien. El circuito que vemos en pantalla se le llama de varias formas. La primera hace hincapié en el efecto que tiene en la señal en el dominio del tiempo. Se le llama amplificador integrador inversor. Amplificador integrador inversor. También se le conoce, sobre todo cuando lo vemos desde el punto de vista de frecuencia, se le conoce como filtro paso bajo. Ahora vamos a ver precisamente por qué se le llama así a todo esto. Bien, primero que nada, cuando vamos a analizar un circuito como este, el procedimiento a seguir es esencialmente el mismo. No nos representa un cambio, un cambio en la forma como lo analizábamos, aunque teníamos antes solamente resistencias y ahora aparece un capacitor. Bueno, eso no modifica la forma como trabajamos el circuito. Entonces, nuestro primer paso sigue siendo, como lo hacíamos antes, pues determinar si tenemos una tierra virtual o no. Vamos a seguir el mismo procedimiento. Entonces, un primer paso aquí es determinar si tenemos tierra virtual o no. ¿Y se ve? Sí, tierra virtual. Eso donde lo checamos. Lo checamos en la terminal opuesta a la retroalimentación. En este caso, en VP. Ahora VP claramente está conectado a tierra. Entonces, por propiedad interna del OPAM, VP es igual a VN, que en este caso VP es 0, por lo que pues sí tenemos una tierra virtual en el circuito. Ahora, en un segundo paso, veríamos la ecuación del nodo de retroalimentación. El nodo de retroalimentación estará dado aquí. Y la ecuación del nodo de retroalimentación pues va a contemplar las corrientes. Ahora, vamos a ver lo que ocurre aquí. Tenemos una corriente que viene de la señal de entrada VI, la cual vendría en esta dirección. Vamos a llamarle a esto I1. También en este nodo estaría llegando una corriente que viene a través del capacitor. Vamos a llamarle IC. Y hay otra corriente que viene a través de la resistencia de retroalimentación. Vamos a llamarle IF. ¿Ok? Estas tres van a coincidir en ese nodo y después pues habría una IN aquí.
La ecuación del nodo entonces quedaría, pues sumamos las que entran, se resta la que sale, entonces sería I1 más la IC más la IF menos la IN, y esto es igual a 0, acorde con Kirchhoff. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya habíamos comentado previamente, eso no ha cambiado, que la IN es 0, que esto es una propiedad de los opamps. ¿Ok? IN y la IP siempre son 0, no hay corrientes de entrada. Así que esta ecuación de nodo termina siendo I1 más IC más IF igual a 0. Listo. Ahí tenemos el paso número 2. Bien. Ok, bueno, ¿qué sigue? Pues sigue obtener las ecuaciones de cada una en términos de sus elementos. Y ojito aquí, porque aquí empieza pues lo distinto. Empieza a descontrolarse esto. Entonces, 3. Primer elemento, la corriente I1 viene de una resistencia, ¿no? Entonces, aquí sería, o tenemos que, pues, ley de Ohm. Así que tendríamos que, sería VI menos VN sobre R1, ¿de acuerdo? Sobre R1, ¿ok? Ahora, IC, capacitor. ¿Cómo lo podemos manejar en el capacitor? Tengo dos opciones. Me puedo ir a la ecuación de voltaje del capacitor con una integral, o me puedo ir por reactancia y usamos la idea. Vamos por el camino fácil, el de la reactancia. Entonces, en el capacitor, tú sabes que se produce una determinada reactancia, ¿no? ¿Te acuerdas de tu clase de circuitos eléctricos? Una reactancia aquí. ¿Y esa reactancia qué valor tiene? Te acordarás que vale 1 sobre omega C. Ese es el valor de la reactancia del capacitor. La reactancia es, digamos, que el equivalente de la resistencia en un capacitor. Así que yo puedo tomar esa reactancia y usarla para calcular la corriente en C, de tal forma que yo diga, bueno, pues si la caída de voltaje es aquí más menos, pues el positivo viene de VO, sería VO menos va hacia VN sobre XC, reactancia capacitiva. Sí. La reactancia capacitiva, acuérdate que también omega es la velocidad angular, omega es igual a 2πf, entonces podrías poner la reactancia capacitiva en términos de frecuencia como 1, 2πfc, si quieres usar f en lugar de omega, es igual. Bien, ahora, ¿qué pasa con la de la RF? Bueno, esa es una resistencia normal, así que aquí tendríamos más VO menos Vn sobre Rf igual a 0. Y luego que viene, pues viene que todos los Vn valen 0. ¿Por qué? Porque hay tierra virtual. Así que la ecuación se puede reducir un poquillo a Vi sobre R1 más VO sobre XC más VO sobre RF igual a 0. Hasta ahí, ¿cómo van? Bien.
¿o no? Entonces, para el paso 4, vamos a pasarnos a Laplace. ¿Ok? Vamos a tomar esta ecuación que está aquí para hacer el manejo algebraico. Vamos a ejecutar el operador de Laplace para cambiarlo a una forma algebraica y no meternos con la integral, bueno, que es la derivada que saldría de la reactancia capacitiva. De tal forma que habría un cambio de variable aquí. En lugar de VI sobre R1 en Laplace, VI ya no depende del tiempo, VI depende de S. Entonces, en lugar de poner V con minúscula, se pone con mayúscula. Hay un cambio de nomenclaturas. Letras mayúsculas. Así se hace esto en Laplace. Se usan letras mayúsculas, ¿ok? VI de S sobre, pues, R1. R1 es una constante, no se ve afectada por la transformada de Laplace. Luego, VO sobre XC. VO se escribiría como V mayúscula o ya no está en función de tiempo, ahora está en función de la variable compleja S sobre la transformada de la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva, perdón, que es una integral. Entonces, esto quedaría, en lugar de XC, quedaría como 1 sobre SC. Este 1 sobre SC es el equivalente a XC en Laplace, en Laplace. Compáralos. Compara esto, que voy a ponerlo acá arriba. En el tiempo que dije que era, pues XC igual a 1 sobre omega C, ¿no? En tiempo. En Laplace, esto es XC, es 1 sobre SC. Sobre SC. Bueno, entonces, el siguiente es de nuevo VOS sobre RF, aquí no hay cambio, y esto es igual a 0. Bien, vamos a sacar un factor común aquí de la VO. Vamos a hacer un poquito de álgebra. Como te digo, el paso 4 implica álgebra. Implica álgebra. Vamos a tratar de obtener una ecuación eh, que nos diga cómo se comporta este circuito. Entonces, mira, vamos a sacar VO como factor aquí, ¿ok? Entonces, si sacamos VO como factor, nos quedaría más VO de S que multiplica a, bueno, antes de eso, mira, antes de eso vamos a hacer aquí otra cosa. Este VODS que está en el numerador es como si fuera VODS sobre 1, ¿sí? VODS es igual a VODS sobre 1, no le afecta nada. Es decir, esta fracción, la del medio, sería como poner así, VODS sobre 1 sobre 1 sobre SC, ¿de acuerdo? Y si lo pones en esa forma, puedes multiplicar medios por medios, extremos por extremos. ¿Y qué te quedaría de esa fracción del medio? Pues te quedaría SC por VODS
sobre 1 por 1, 1. Y de ese otro lado este queda igual, VO de S sobre RF igual a 0. Vamos a sacar de aquí VO como factor. Sería VI de S sobre R1 más VO de S que multiplica a SC más 1 sobre RF. Y eso es igual a 0, ¿verdad? Bien, voy a seguirle de este lado. Vamos a pasar VO de S por SC más 1 sobre RF del otro lado de la ecuación. Quedaría VI de S sobre R1 es igual a menos VO de S por SC más 1 sobre RF, ¿verdad? Nada más lo cambiamos del lado derecho. Vamos a traernos el VO de S acá abajo y la R1 de este lado. ¿Sale? ¿En qué se convierte esto? Pues se convertiría en VI de S sobre VO de S es igual a menos R1 por SC más 1 sobre RF. ¿Ok? Si yo le quiero dar forma de ganancia, tiene que ser VO sobre VI. VO sobre VI. Entonces vamos a invertirlo. Vamos a invertir todo, lo que esté en el numerador al denominador, lo que esté en el denominador al numerador. Entonces, ¿qué te queda? Te quedaría VO de S sobre VI de S es igual a menos 1 sobre R1 por SC más 1 sobre RF. Es una ecuación de ganancia. Vamos a hacer aquí un poquito de álgebra, ¿ok? Seguimos con más álgebra. Vamos a seguir jugando con esto un poquito, mira. Si yo multiplico esa fracción que está aquí, yo la multiplico, el numerador lo multiplico por RF y el denominador también lo multiplico por RF, no altero la ecuación, ¿verdad? Multiplico por RF arriba, multiplico por RF abajo, no le hago nada. O sea, es válido. Entonces, ¿qué pasaría? En lugar de llamarle del lado izquierdo VO de S sobre V de I de S, como esto es una ganancia, vamos a llamarle a esto G de S. ¿Ok? Ganancia. ¿Ok? Gain de S. Entonces, vamos a escribirlo así. G de S va a ser igual a, multiplico todo por RF, me quedaría menos RF sobre R1 por RF por SC más 1 sobre RF, así, ¿verdad? Bien, vamos a desarrollar el denominador. Este R1 por RF multiplica a este, R1 por RF multiplica a este. ¿Qué queda? Quedaría algo así. G de S es igual a menos RF sobre
R1 por RF por SC más R1 por RF sobre RF. ¿Qué va a pasar? Se van a cancelar las RFs de aquí, ¿cierto? Y abajo me queda el R1 como factor común, ¿te das cuenta? Tiene R1 aquí y tiene uno R1 acá. Entonces, sacamos R1 como factor común. G de S es igual a menos RF sobre R1 que multiplica a RF sobre SC por SC más 1. Vamos bien todavía ahí. Es álgebra. Vamos a separar esa cosa, ¿no? Para resaltar un punto aquí. Estos dos que están aquí, bien puedo ponerlos aparte y escribirlo de una forma menos fea, así. Menos RF sobre R1 que multiplica a 1 sobre RF por C por S más 1. Son lo mismo, ¿no? Esta ecuación es importante. De hecho, es la misma que la de arriba, pero está marinada, ¿no? Está preparada. Hablando en términos de parrilleros, ya está lista para aventarla a la lumbre. La acomodamos de esta forma para que sea más fácil darnos cuenta de algunas cosas. Mira, síganme la corriente con esto, muchachos, por favor. Bueno, ya me siguieron la corriente todo el tetra, que más da una semana más. Fíjate, imagínate que todo lo que hicimos fue de aquí, ¿no? Si este circuito no tuviera capacitor, ¿qué es? Sí, es correcto. Amplificador inversor. ¿Y cuál es la ecuación de salida del amplificador inversor? Les ayudo con esa. Era VO es igual a menos RF sobre R1 por VI. ¿Ok? Si lo quería sacar en forma de ganancia, VO sobre VI, pues será menos RF sobre R1. Bien, ahora visualmente compara esta ecuación con esta. ¿Ves el parecido? Por eso la acomodamos así. ¿Cuál es la diferencia? Pues el 1 sobre RFCS más 1. Ese componente no estaba y ahora aparece porque está el capacitor. ¿Ok? ¿Lo alcanzas a ver? ¿Qué significa esto? Regresemos con el amplificador inversor que solamente tenía resistencias. Este amplificador inversor, su salida, su valor numérico de salida, su ganancia, es independiente de la frecuencia.
Es independiente de la frecuencia. Si la señal tiene 0 Hz o 1 kHz o 2 kHz, 20, 5, los que sea que tenga, no afecta en nada a la salida, porque en ninguna parte de la ecuación aparece la frecuencia. No modifica nada. Es independiente. Te da la misma ganancia para cualquier frecuencia. Pero este circuito que nos presentan con un capacitor no lo es. Porque este elemento que está aquí, voy a encerrarlo en azul, este elemento que está aquí me está dando el efecto en magnitud. Es la magnitud máxima o ganancia máxima de la señal. Pero este elemento que está acá me está dando, vamos a ponerlo en color, no sé, verde, me está dando el comportamiento en frecuencia. ¿Por qué digo que en frecuencia? ¿Por qué en frecuencia? Bueno, aquí en este paréntesis aparece la variable S. Y la variable S es la variable de Laplace. S es igual a sigma más J omega. Omega es frecuencia. En un circuito eléctrico, electrónico, sigma no hay un cambio, no hay atenuación aquí. Todo es frecuencia. Entonces, en Fourier, en lugar de S, aquí bien puede aparecer solamente omega. Esto bien podríamos redondearlo a omega simplemente. Entonces, si vamos al denominador que está aquí, existe un valor, existe un valor para S donde todo el denominador se hace cero. Espero no perderte aquí. De hecho, creo que voy a pasar de hoja, ya anoté mucho aquí. Déjame tratar de explicártelo gráficamente. Frecuencia, ganancia. En este caso la ganancia menos RF sobre R1. Cuando yo opere el circuito con frecuencia cero, observa la ecuación. Cuando omega sea igual a cero, S es igual a cero. Es una señal de directo. Si en la ecuación S vale cero, todo ese término se hace cero, ¿de acuerdo? Tomar eso como sí. ¿Qué te queda? 1/1. ¿Cuánto es eso? 1. 1 por RF por R1, pues menos RF por R1. O sea, digamos que te queda esto. Menos RF sobre R1. ¿Ok? Con omega cero. Perfecto. Conforme yo vaya aumentando omega, si le damos omega, vamos, son 100, estamos en radianes por segundo, obviamente. Yo voy a tener aquí algún valor, no sé cuál, pero voy a tener algún valor mayor a 1, ¿no? Entonces, este valor entre paréntesis tiene como valor máximo 1.
y luego va a ir bajando. 0.9, 0.8, 0.6, hasta llegar a cero. ¿Te fijas? Hasta acercarse a cero. Este número que se va ocurriendo aquí va multiplicando a la ganancia. Entonces, ¿qué vería yo aquí en el comportamiento? Pues que si con frecuencia cero empezó aquí, conforme yo voy aumentando la frecuencia, la ganancia poco a poco va bajando. ¿Estás de acuerdo con eso? Eso se percibe de la ecuación que está aquí. Conforme va aumentando la frecuencia, el denominador de lo que está ahí entre paréntesis va aumentando y entonces el factor va bajando porque es uno entre eso, va bajando y a multiplicarlo por RF por R1, si tú tenías una ganancia de 1000 sin el capacitor, pues ahora con el capacitor, conforme vayas aumentando la frecuencia, esa ganancia la vas perdiendo, la vas perdiendo, la vas perdiendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué valor se considera que ya perdí yo la ganancia? ¿Cuándo? Pues cuando el denominador se haga cero. Cuando esta cosa que esté aquí sea igual a cero, valió. Porque ¿qué te me va a quedar? Uno sobre cero. Uno sobre cero, ¿cuánto es? Si ya lo puedes hacer, ¿no? Entonces, cuando aquí tenga yo un valor que me haga esta ecuación cero, tengo un problema. Tengo un problema. Aquí no va a ocurrir, pero si se presentara, tengo un problema. Cualquier valor en una ganancia expresada en Laplace que me haga cero, el denominador se les llama polos del sistema. Voy a escribirlo mejor acá, un poquito más ordenado. Polo es un valor de S que hace cero el denominador. Se le llama cero a un valor de S que hace cero el numerador. Polos y ceros. Esta ecuación que está aquí arriba no tiene ceros. Aquí arriba no hay ninguna S, no tiene ceros. Y acá abajo, aunque sí tiene una S, esa S nunca va a valer cero. Al contrario, tiene un valor. ¿Podemos obtenerla? Si se puede. Mira, vamos a sacar solamente el denominador. Solo el denominador. Es RF por C por S más 1. Le decía, como estamos trabajando con frecuencia, la atenuación aquí no juega, pues podemos poner simplemente omega. ¿Cuándo vale cero eso? ¿O cuándo se acerca a cero? Lo despejamos. RF por C, omega es igual a menos 1. Luego tendríamos omega igual a menos 1 sobre RF C. Hablando de frecuencias, no se toma un valor negativo. Así que la frecuencia que estamos utilizando es esta, RFC. En esta frecuencia, esta señal pierde su ganancia. Vamos a llamarle omega C, frecuencia de corte. Frecuencia de corte.
frecuencia de corte. Si lo queremos poner en hertz, pues habría que convertirla como Fc igual a 2pi F, 2pi omega C, perdón. Perdón. Despejar aquí al revés. 1/2pi, am, ya que sería omega C. ¿Qué significa todo esto? Bueno, mira, supongamos que le damos los siguientes valores a los parámetros que tenemos aquí, ¿ok? Suponte que tenemos aquí un capacitor de 70 nanofaradios, una resistencia de 25 kilo ohms, perdón, una R1 de 5 kilo ohms, ¿de acuerdo? Y listo. ¿Ok? ¿Eso qué significaría? Eso significaría que mi circuito tiene una ganancia en Laplace de su ecuación sería GS es igual a menos RF, 25 kilos, sobre 5 kilos, que multiplican a 1 sobre RF por C, 25 kilos, por 70 nanofaradios, por S más 1. 25 sobre 5, pues son 5. Así que si a mí me preguntaran la función de transferencia de ese amplificador, yo daría esta cantidad. Esta cantidad. ¿Cómo lo interpreto? Pues lo interpretaría como que cuando llegue la señal, VI, esa señal va a ser amplificada, esto es en frecuencia, y eso sería ganancia de voltaje. Va a ser amplificada en un valor de menos 5. Esa es su ganancia de voltaje, menos 5. ¿Ok? ¿Y cuál es su frecuencia de corte? ¿Cuál es su frecuencia de corte? Bien, eso lo calculamos de lo que está entre paréntesis. Frecuencia de corte, de acuerdo a la ecuación que marcamos acá, es 1 sobre RFC. Es 1 sobre 25 kilo ohms por 70 nanofaradios. ¿Cuánto te da, muchachos? En radianes por segundo, ¿no? 571.428 radianes por segundo. ¿Ok? Radianes por segundo. Ahora,
Convirtámoslo a hertz. La frecuencia de corte en hertz sería pues omega c sobre 2pi. En hertz, ¿cuánto les da? A mí me da 90.94 hertz. ¿Eh? Ok, bien. ¿Esto cómo lo interpretamos? Bueno, esto quiere decir que este circuito va a funcionar hasta que llegue a una frecuencia de FC, 90.94 Hz. ¿Y eso qué significa? Pues significa que la ganancia de -5 que tiene a full, poco a poco va a ir perdiéndose hasta que cuando llegues a 90.94 ya perdiste esa ganancia. Ya perdiste esa ganancia. Ok, significa entonces que es un circuito que funciona solamente con frecuencias por debajo de FC. Es un circuito que funciona con frecuencias por debajo de FC. Después de FC, esa frecuencia ya, esa ganancia ya disminuyó demasiado. ¿De acuerdo? ¿Ves? Esto es un filtro paso bajo, muchachos. Esto es un filtro paso bajo. Si, por ejemplo, yo tuviera, pensemos en la señal de un sensor, ¿ok? La señal de un sensor en el tiempo y se moviera pues bastante lento, tranquila, a 1 Hz, 2 Hz, una señal de sensor, ¿vale? Normal. Pero la señal tuviera ruido. Usualmente el ruido se mueve muy rápido, muy rápido. Entonces, el señal con ruido a lo mejor se vería así. ¿Me sigues? Si yo esa señal con ruido le hiciera transformada de Fourier, ¿qué vería? Pues vería el componente de la señal del sensor, donde está el sensor, vería, a lo mejor es esto, este chipotito que está aquí sería el espectro del sensor, de la señal del sensor. Y el ruido, que es mucho más rápido, yo vería su frecuencia acá, ¿ok? Si yo esa señal de ese sensor con ruido, VI, señal con ruido, meto esa señal ruidosa aquí y la hago pasar por ese circuito, ¿qué va a ser el circuito? Pues mira, aquí se alcanza a ver perfectamente, porque lo que va a hacer el circuito es, ok, tengo dos señales, tengo dos espectros diferentes. Un espectro está por debajo de los 90.94 Hz. Bien, este sí lo amplificó y lo multiplico por -5. A ese sí lo amplifico y lo multiplico por -5. Le doy el, el, el servicio de amplificación, ¿no? Digámoslo así. ¿Ok? Pero el otro, el ruido que está por arriba de los 90.94, a ese no le toca multiplicarse por -5. A ese le toca multiplicarse casi por cero. Entonces, ¿qué le va a hacer? Lo va a eliminar, lo va a descartar. ¿Qué te quedaría a la salida en VO?
pues te quedaría una señal casi igual a la verde que dibujé, sin el ruido. ¿Por qué? Porque el ruido está a una frecuencia en la cual no trabaja ese circuito. Es como una válvula, si lo quieres ver desde el punto de vista hidráulico, ¿no? Es un circuito que trabaja, está diseñado para trabajar a cierta frecuencia. Todo lo que no esté en el rango de frecuencias lo va a atenuar, lo va a apagar. Esto es diferente a lo que hace un circuito, por ejemplo, con capacitores e inductores en un circuito resonante. ¿Por qué es diferente? Porque en un circuito resonante, la energía de la señal del ruido se consume en el inductor, en el capacitor, se queda ahí bailando. Acá no, acá la atenúa, la apaga. Es un filtro paso bajo. Aplicaciones de filtro paso bajo. Es muy utilizado en instrumentación, muchachos. Muy utilizado en instrumentación. Aplicación principal, elimina ruido en sensores. ¿En qué tipo de sensores? El que te guste. El que necesites, lleva un filtro paso bajo. Desde un micrófono hasta un termopar, hasta un sensor de celda de fuerza, todos tienen ruido. Y afortunadamente, la frecuencia del ruido es mucho mayor que la frecuencia de la señal, usualmente. Entonces, es fácil en Fourier se ven claramente separados. Entonces, es fácil escoger un filtro que corte a la mitad y que te lo elimine. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces en la ganancia el -5 es el que se grafica y lo del paréntesis se representa en WC y en FC, pero no se desarrolla ese paréntesis. Así es, así es. Eso nada más se deja indicado. Eso nada más se deja indicado porque esa parte no es fija. De hecho, no la puedo calcular. No es fija porque se está moviendo. Si quieres que la calcule cuánto vale el paréntesis, necesitas decirme a qué frecuencia. Necesitas darme la frecuencia, si no, no lo puedo calcular. Es esta ecuación que está aquí arriba, la de ganancia, muchachos, la de ganancia con expresada en Laplace, se le conoce en teoría de sistemas, en análisis de sistemas, como función de transferencia. Y es muy importante. De una función de transferencia se pueden obtener propiedades, no nada más como estas de las frecuencias de corte, sino también propiedades de estabilidad de un sistema, propiedades de controlabilidad de un sistema, de observabilidad de un sistema. Se puede modificar la respuesta de un sistema, por ejemplo, con un control PID, y todo eso surge de la función de transferencia. Es un concepto muy potente, el de función de transferencia. ¿Qué es? Pues una función de transferencia es una ecuación de ganancia, pero en Laplace. Pero en Laplace. Ese es el asunto. Y al ponerla en Laplace, entra a jugar la frecuencia y la atenuación, no el tiempo. No el tiempo. Bueno, si existe un filtro paso bajo, existe un filtro paso alto, ¿no? Que hace lo opuesto. Pero ese lo vemos la próxima semana, muchachos. Lo veremos la próxima semana. Bien, espero no haberte enrodado mucho. ¿En qué consisten los problemas de este tipo? No en sacar la ecuación, ¿eh? La ecuación es la misma para siempre. Los problemas de ese tipo, básicamente lo resumió Gabriel ahorita. Consiste en calcular la ganancia, calcular la frecuencia de corte. Fin. ¿Ok? Bueno, los dejo que anoten. Hasta aquí llegamos por hoy. Y los escucho si tienen alguna pregunta.